Candidato a presidente por Política Obrera, bueno, visitando la provincia de Tucumán. Así es, vine a apoyar el último tramo de la campaña de nuestra lista, que encabeza nuestra compañera Raquel Gracino. Hemos estado haciendo reuniones, actos, también en el interior de la provincia, bueno, con trabajadores de la salud, de la educación, del citrus, tratando de destacar una cuestión muy importante. En esta elección, y también en la elección nacional, que va a tener lugar en un par de meses, la agenda del trabajo, del salario y de las reivindicaciones de la clase obrera va a estar presente claramente en la lista de Política Obrera. El hecho de que nosotros hayamos concurrido y reunido en estos días con todos los sectores prácticamente del mundo del trabajo acá en Tucumán, refleja claramente cuál es nuestro interés. En una provincia donde las patronales celebran el ingreso de dólares por nuevos cultivos, por la llamada diversificación, bueno, en esa misma provincia que celebra la fiesta de las exportaciones agroindustriales, el desquicio de la salud y la educación están lamentablemente a la orden del día. Y Política Obrera en su lista no solo representa aspiración, la defensa del salario, la defensa de la estabilidad laboral, la lucha contra la precarización. Personalmente en sus candidatos es la expresión de ello. Por eso están muchos de los compañeros que han sido protagonistas de luchas en ese sentido. Libramos una batalla difícil, desigual. Todos saben que Tucumán está viciada en su comicio por un sistema electoral fraudulento, donde las disidencias entre distintas camarillas de punteros se resuelven dándole a cada uno un acople y una lista. Lo que le pedimos al ciudadano es que el domingo despeje el humo de esa multitud de acoples y sepa encontrar la boleta que representa sus intereses. Es la boleta 829 de Política Obrera. Bien. Por otro lado, preguntarle cómo ha visto todo lo que ha sucedido en la provincia con respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Bueno, ocurre lo siguiente, la decisión de la Corte integra una crisis política más general, donde el Tribunal Supremo empieza a actuar como árbitro general de integración política. A ver, solución, no me voy a extender sobre esto, pero ustedes como periodistas lo saben muy bien. ¿Y por qué esta disolución? Porque son incapaces de manejar la crisis nacional, cesación de pagos. Los que han llevado a esa cesación de pagos no tienen condición siquiera para poder postularse y armar sus listas, porque saben que difícilmente puedan manejar, digamos, el desgobierno que ellos mismos han creado. A la luz de todo eso, y en relación a tu pregunta, bueno, es evidente que la Corte está tratando de levantarse como eventual gobierno de reserva en caso de que esta crisis se agrave. Ahora, vuelvo sobre un punto. La Corte advirtió sobre un problema vinculado a la reelección de Mansur, pero dejó pasar, miró para otro lado, frente al hecho más oprobioso de la elección tucumana, que es la vigencia del sistema de acoples. Sobre eso no ha dicho una sola palabra. Y no lo hace porque en el fondo, bueno, actúa en función de parte de los intereses políticos que se juegan en esta misma elección. Finalmente, los partidos del sistema, todos, casi sin excepción, están utilizando el sistema de acoples. Política Obrera no tiene acoples. Sus candidatos, sus listas, defienden un programa integral que ha sido votado en asambleas, en plenarios, y bueno, con esa convicción vamos a las elecciones del domingo. ¿Hoy la crisis en la Argentina es más política que económica? Sí, porque lo que hoy se está discutiendo esencialmente es qué esquema de poder político es capaz, y acá voy a lo lamentable, de pasarle al pueblo
una vez más la factura del ajuste. Cuando vos mirás la agenda de los grandes candidatos, llámese Larreta, Bullrich, Massa o Milei, en el fondo están los mismos planteos: una nueva devaluación, conculcar derechos laborales, volver a una reforma jubilatoria a costa de los derechos previsionales. Lo que discuten en realidad es cómo hacerle tragar ese sapo al pueblo, un pueblo que ya no tolera más ajustes, porque estamos hablando de un ajuste sobre el ajuste, de pobreza sobre la pobreza. Entonces, por eso, efectivamente, la crisis es política, pero siendo política, la izquierda, y en nuestro caso política obrera, tiene la responsabilidad de dar una salida política a esta crisis. Cuando las cosas han llegado a este punto de gravedad, es necesario discutir quién va a gobernar, qué clase social va a gobernar. Política obrera sobre este punto es claro. El fracaso de los gobiernos del capital plantea la necesidad de un gobierno de trabajadores. Y esto lo vamos a plantear en el curso de nuestra campaña electoral. Justamente en marco de la campaña, ¿cuáles son las propuestas que lleva adelante Política Obrera a nivel nacional? Bueno, lo primero que te quiero decir es lo siguiente. Ante la crisis que se plantea, y como todo candidato, lo que cabe decir en primer lugar es: si sos favorecido por el voto popular, ¿qué vas a hacer? Nuestro planteo, en caso de ser consagrado por el voto, es convocar una asamblea constituyente. ¿Qué significa? Una asamblea nacional de representantes electos en todo el país que, en primer lugar, debata integralmente el régimen político y social. Esto implica debatir la cuestión de la deuda, que es una hipoteca impagable y extorsiva, colocar como parte del estatuto del país que el salario no puede ser inferior al costo de la canasta familiar, los derechos laborales consagrados por las propias conquistas de la clase obrera argentina, y esa asamblea constituyente, además de ser deliberativa, tiene que resolver, tiene que erigirse mientras debata en el poder político efectivo del país para llevar adelante esas transformaciones. Y el contenido de esas transformaciones, bueno, ya te dice cuál es nuestro programa. En un país donde solo se respetan las cuentas del capital, es decir, cuánto tiene que valer el gas, la luz, los alimentos que se remarcan permanentemente, queremos una sociedad que se construya a partir de los números y de la cuenta de la clase obrera. Es decir, cuánto tiene que ganar un trabajador para poder sostenerse, para poder desenvolver la vida no solo material, sino espiritual de su familia. Raquel Gracino, candidata a gobernadora por Política Obrera. Bueno, ¿cómo viste ayer el debate? Hubo grandes ausencias. Sí, la nuestra principalmente, lo hemos denunciado oportunamente, pero bueno, sin duda la voz del sector que lucha por las condiciones de trabajo, que lucha por un salario que cubra el costo de la canasta familiar, que lucha por el 82% móvil para los jubilados, que de hecho nuestra lista está presente activamente en todos esos escenarios que se están dando en la provincia, de enormes luchas tratando de coordinarla, ha estado ausente en ese gran debate. Pero en ese marco hemos hecho otra campaña, hemos realizado nuestras asambleas en el interior, con los trabajadores del Citrus, con docentes, con sectores de trabajadores de la salud, para explicar, bueno, esta perspectiva que ha desarrollado mi compañero Marcelo de una enorme bancarrota que no es solamente ahora, sino que ellos la auguran, la prometen y la van a desarrollar hacia adelante, después de las elecciones. Por lo tanto, bueno, desde este espacio, que también es la posibilidad que tenemos de llegar al electorado, es decir, votar a Política Obrera, una lista que está constituida por luchadores, trabajadores, pero además organizadores, en la perspectiva de las batallas que vamos a tener que dar para lograr tener un salario que cubra el costo de la canasta familiar, el 82% de móvil para los jubilados, un seguro al desocupado que sea del 80%, un plan de viviendas en defensa de la salud, de la educación. Bueno, sería votar a Política Obrera, lista 829, un señalamiento
para decir: estamos del lado de los que viven de su trabajo, constituimos esa clase trabajadora y no en el sector de los partidos patronales que defienden permanentemente los intereses del empresariado, pero además son ellos mismos parte de ese empresariado. Raquel, ¿cuáles son las expectativas para este domingo y cómo se van a desarrollar estos últimos días? Bueno, nosotros seguimos haciendo toda una tarea muy ardua, que es poder lograr la fiscalización de todas las escuelas, porque sin duda, como decía mi compañero, en el sistema de acoples que es tan caótico, va a ser difícil y va a ser fundamental defender el voto de Política Obrera. Así que nos estamos dando a esa organización, pero además a recorrer casa por casa para entregar los votos y asegurar que los electores ya los tengan y los puedan llevar para ese día. Y en el camino, bueno, también llevando adelante todo este debate de decir, bueno, necesitamos que gobiernen los trabajadores. ¿Qué balance realiza